Dice la Escritura: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Esto dice el Señor que es bueno, porque todo esto es para edificación del hombre que se perdió, porque a través de la aflicción es que se corrige el pecado, y a través de la aflicción es que el espíritu del hombre se hace recto a través de la humillación. Por eso es que el Señor, antes de exaltar a alguien, lo pone a humillarse y lo lleva a un estado como en el polvo de la tierra, porque dice así, que antes de la exaltación viene la humillación, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y es necesario la humillación en el hombre, es necesario que el hombre aprenda a recibir afrentas, que es necesario que el hombre aprenda a entender lo nada que es, y lo vil que es, y lo desestimado que es su corazón delante de los ojos de Dios, para que ese corazón sea transformado, y para que ese espíritu sea recto, para que se convierta ahora en un espíritu recto, como Dios lo hizo al principio, y aún mejor, porque esto fue lo que se perdió, la rectitud del hombre, y se perdió la imagen de Dios en el hombre. Pero solo se puede recuperar a través de la sangre de Cristo y a través de la guianza que el Espíritu Santo hace, y hace que el hombre atraviese por todas estas cosas, llevándolo al polvo, llevándolo a la aflicción, al dolor, llevándolo a entender lo que es, y llevándolo a reconocer lo vana que es la vida en la tierra, y llevándolo a entender y a reconocer lo vano que es el corazón y el pensamiento del hombre. Y para eso es necesario que atraviese por todo tipo de aflicción, y para eso es necesario que se siente solo y que calle, que guarde silencio, como Cristo guardó silencio, que como oveja fue llevado al matadero, y como cordero como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores. Dice que enmudeció y no abrió su boca, y así dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato y delante de todos los que lo escarnecían, de la profesión del cielo, de la profesión celestial, de la profesión de Dios, a la cual todos somos llamados, porque este es el testimonio de el sufrir todo el dolor y toda la aflicción de parte de los hombres por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está en una tierra plagada de pecado, que es minada por toda la injusticia que Satanás pone en el mundo, porque a él fue entregado el mundo, y siendo que a él fue entregado el mundo, y que el hombre le obedeció a él, el hombre está en manos de él, para hacer todo lo que él le ordena, y cuando el hombre calla ante todas estas iniquidades, ante todos aquellos oprobios que se levantan contra él, que se levantan contra su justicia que viene de Dios, entonces puede vencer con este silencio, y puede vencer sin quejarse, y puede vencer con aceptando que venga sobre él todo esto, todo el mal. Así Cristo no se quejó, y por eso es que bueno le es al hombre que lleve el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo impuso, porque esto es necesario para poder ser edificado. Esto es necesario para poder mostrar el amor de Dios y para poder entender la condición del hombre en la tierra, y así entonces podrá el hombre demostrar que entiende a la verdadera profundidad, como debe de ser entendido, que el corazón del hombre que lo oprime, que el corazón del hombre que lo calumnia, que el corazón del hombre que lo vitupera, que el corazón del hombre que lo menosprecia es vano, y que es inclinado a vanidad, y que él va a la muerte, y que él es el que tiene la mayor necesidad de salvación, y que él es el que tiene la mayor necesidad de ser restaurado. Y así el hombre será edificado conforme a la imagen del que lo formó, entendiendo y dando a conocer en el mundo espiritual que entiende todas estas cosas, y menospreciando la opresión que recibe de aquellos que lo oprimen, y menospreciando la calumnia que recibe de aquellos que lo calumnian, y menospreciando la maldad
que se levanta sobre toda la faz de la tierra para destruir la justicia de Dios y para destruir lo manso, lo puro, lo verdadero, lo humilde, lo que nace de un corazón contrito y humillado, porque ha creído en Dios, ha creído en Jesucristo como su Salvador, y ahora lleva su justicia y lleva su oprobio y lleva su afrenta. Por eso es que esto es necesario, porque a través de todo esto, entonces el hombre podrá entender y podrá elevarse a un verdadero nivel superior. De lo contrario, se pondría al nivel del mundo, por lo cual dice la Escritura también, que no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. De modo que toda presión que el hombre recibe, que toda calumnia que el hombre recibe, que toda falta que el hombre recibe del hombre, la forma de menospreciar todo esto es menospreciándolo, ignorándolo, pasándolo por alto y no respondiendo de la misma manera, sino sentándose y callando y recibiendo la afrenta, por lo cual el Señor dice que el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y por eso dice el Señor, que se siente y solo calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y dice también, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, o sea, colmado de afrentas es ser lleno hasta el tope de afrentas, porque es el colmo de las afrentas, sea colmado, sea lleno a una magnitud superior, a una magnitud de una llenura de afrentas, una llenura de calumnias, una llenura de vituperio, una llenura de lo negativo que el enemigo lanza en contra del hombre, pero siempre el favor de Dios estará sobre el que recibe todo esto, y siempre el vallado y cerco estará alrededor de todo el que recibe todo esto, para que no dañe su corazón. Cuando el hombre es edificado en el amor de Dios, cuando el hombre es edificado en el perdón, cuando el hombre da los frutos de Dios, cuando el hombre busca la voluntad de Dios y se entrega a Él con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, para que Cristo se forme en él, tendrá los frutos necesarios para poder vencer todo esto, tendrá los frutos necesarios para que nada de esto lo pueda dañar, para que nada de esto lo pueda destruir espiritualmente, para que no haya en su corazón ningún tipo de resentimiento, ni rencor, ni odio, entendiendo la necesidad verdadera que hay en la tierra, entendiendo la necesidad del hombre, entendiendo la verdadera condición del hombre y estimando entonces estimando el criterio de Dios, estimando la obra de Dios y estimando por encima de la estimación de la obra del hombre, la obra de Dios, estimando el criterio de Dios por encima del criterio del hombre. Porque cuando el hombre le presta atención al criterio del hombre, cuando el hombre le presta atención a todas estas cosas que salen de los corazones vanos, le resta el valor al criterio de Dios, le resta el valor a lo que Dios opina, a la opinión de Dios, le resta el valor a la visión de Dios acerca de las cosas, por lo cual dice, de tu presencia proceda mi vindicación, y vean tus ojos la rectitud, de modo que si de la presencia del Señor viene mi vindicación, es porque su criterio es el que tiene valor en mi vida, su opinión es la que tiene valor en mi vida, y su orden es la que tiene valor para mí, no la orden del hombre, no lo que el hombre mande. Y cuando el hombre desestima lo que el hombre ordena, cuando el hombre desestima lo que el hombre manda, es porque estima la verdadera orden de Dios, el verdadero mandato de Dios, porque su testimonio está verdaderamente en los cielos y su testigo verdaderamente está en las alturas. Pero aquel cuyos ojos están puestos en el criterio del hombre, en el mandato del hombre y en la orden del hombre y en lo que el hombre va a pensar o en lo que el hombre va a hacer, cuando se le menosprecia y cuando no se le obedece a su orden, no se le obedece a su mandato, entonces su testimonio, su testigo no está en los cielos, sino que su testigo está en la tierra, porque para él es más importante la opinión del hombre, para él es más importante la acción del hombre que la opinión de Dios y que la acción de Dios. Para él es más importante cómo pueda responder el hombre y lo que le vaya a acontecer en la tierra, que cómo pueda responder Dios y lo que le pueda acontecer en el mundo espiritual para su vida eterna. Así entonces, el hombre que da la mejilla al que le hiere, el hombre que se sienta solo y calla y no se queja de nada de lo que le acontece en la tierra y de lo que
que le hacen los hombres, pero por causa de la justicia de Dios, recibe el vituperio de Cristo, y es el que sale fuera de la puerta y recibe el vituperio de Cristo, como dice, que él salió fuera de la puerta y fue muerto fuera de la puerta de Jerusalén, y que así también nosotros salgamos a él fuera del campamento llevando su vituperio. Debemos de salir a él, o sea, seguir sus pisadas, hacer como él hizo, salir a él fuera del campamento de nuestra comodidad, fuera de nuestras quejas, fuera de nuestra forma de pensar, fuera de los esquemas de los hombres, fuera de que tengamos por alta estima el criterio de los hombres, la opinión de los hombres y la acción de los hombres y los mandatos de los hombres, fuera del campamento, llevando el vituperio de Cristo, porque este vituperio es necesario para ser conforme a la imagen del Señor, para que Cristo entonces se forme en nuestros corazones por el padecimiento de su cruz, porque así padecemos con él, porque es necesario padecer con él y que se manifiesten sus padecimientos en nosotros para ser semejantes a él en su muerte, para que entonces se pueda tener su mente, para que entonces se pueda tener su corazón, y para que entonces se pueda ser con él por la eternidad, y para que entonces se pueda reinar con él. Esta es la forma, llevando el vituperio, llevando los padecimientos del Señor. El Señor no entraba con ninguno de los inicuos. El Señor predicaba el evangelio a todos los pecadores, a todos los necesitados, a todos los que venían a él, pero no se sentaba a estar de acuerdo ni a dialogar con ninguno de los inicuos, sino que vivía en comunión con el cielo, vivía en comunión con el Padre. Y cuando estaba en comunión con los hombres, por la necesidad que tenían los hombres, así el Señor manda a que se siente el hombre solo y calle, a que se siente con Dios, a que se aparte con el Señor, a que guarde silencio y que aprenda a no quejarse, porque todo lo que hace, si es la voluntad de Dios, porque ha orado a Dios, porque ha pedido a Dios su misericordia para no hacer otra cosa que no sea su voluntad, porque todo lo que tiene por alta estima es el criterio de Dios y la voluntad de Dios, entonces todo lo que reciba será voluntad de Dios para su edificación. Así que de pronto sea malo para el cuerpo, así de pronto sea molesto para la vida en la tierra, así de pronto le sea incómodo porque tenga que recibir vituperios, porque tenga que recibir menosprecio, porque tenga que recibir agravios, porque tenga que recibir traiciones como el Señor las recibió, y porque tenga que sufrir afrentas que son necesarias para la edificación y para la santificación, por lo cual dice también que Cristo fue perfeccionado, y por lo que era y porque era hijo aprendió la obediencia, y que fue perfeccionado a través de las aflicciones, porque fue necesario que atravesara por las aflicciones para que fuera perfeccionado estando en un cuerpo de hombre, para que llegara a la cruz con tal perfección, con la perfección de la voluntad de Dios. Así es necesario que el hombre sea perfeccionado a través de las aflicciones, porque la aflicción es la que purifica al hombre espiritual. La aflicción es la que lo aleja de la mente terrenal para llevarlo a una mente celestial, porque tendrá puesta su mirada en el cielo, no tendrá puesta su mirada en la tierra. Pero el hombre que no puede sufrir aflicción, el hombre que no puede sufrir vituperio, el hombre que no puede sufrir afrenta, el hombre que no puede sufrir desprecio de parte de los demás, por parte de los demás, y el hombre que no puede sufrir agravios y traiciones y demás, su mente no está en la tierra, en el cielo, sino que su mente está en la tierra. Su mente no está en el galardón de Dios, su mente no está en la edificación espiritual para la vida eterna, sino que su mente está en la tierra, para lo que en la tierra el cuerpo busca, para lo que en la tierra el hombre natural, cuya mente es de la tierra, busca la aprobación de los hombres, el criterio humano, la aceptación de sus obras por parte de los demás, el cumplimiento de las órdenes de los demás hacia él en todo lo que le ordenan, cuando no proviene de Dios, cuando no proviene del cielo, cuando no proviene del Espíritu Santo. Y aquel cuyos ojos están en la tierra piensa de esta forma y se somete a todo este tipo de cosas porque está mirando al hombre como de alta estima, está mirando al corazón del hombre como de alta estima, no el corazón de Dios, no el criterio de Dios, no la obra de Dios, no el testimonio de Dios, no la voluntad de Dios. Por eso es que el hombre debe de mirar al cielo y sufrir todos estos oprobios y sufrir todas estas afrentas, porque es Dios el que impone todas estas cosas. Pero esto es bueno, porque dice que bueno le es al hombre llevar este yugo desde su juventud. ¿Por qué?
porque es necesario para la edificación, es necesario para la perfección, es necesario para una gloria que se recibirá, porque mayor es la gloria venidera que le espera al que sufre todo esto, que las aflicciones del tiempo presente, en cantidad incontable, en cantidad innumerable, porque es infinita la gloria, y lo que se sufre en el presente, de ello no habrá más memoria, de ello no habrá más recuerdo para la eternidad, cuando Dios en su cielo nuevo y en su tierra nueva haga olvidar todo lo que se sufrió, y ahora el hombre tenga un espíritu perfecto, el hombre entonces tenga todas las cualidades, todos los atributos de Dios en la eternidad, los cuales se necesitan para poder habitar con Dios y para tener la honra que Dios determinó en el hombre. Por eso dice que es bueno que se lleve todo esto desde su juventud. Pero ¿cuál es la juventud? La juventud es el inicio de los caminos de Dios en el creyente. La juventud son sus primeros pasos. La juventud son sus primeras, el primer entendimiento que va a tener el hombre acerca de la vida. La juventud es el tiempo en que es consciente de la verdad del mundo espiritual, es consciente de la verdad acerca de la existencia del cielo, del infierno, de la vida, de la muerte, del pecado y de lo que es realmente el hombre debe de tener conciencia. Y esta es la juventud del hombre, sus primeros pasos, sus inicios, su amor cuando conoció al Señor, cuando empezó en ese camino. Dice que desde su juventud esto es necesario, o sea que desde el mismo inicio, cuando el hombre llega a los pies de Cristo, esto se le viene encima si verdaderamente busca al Señor. Los que no buscan a Dios no lo reciben. Los que no buscan a Dios no pueden sufrir vituperio por causa del Señor. Los que no buscan a Dios no pueden sufrir ninguna afrenta por causa del Señor. ¿Por qué? Porque están cómodos en la tierra con los demás, están cómodos en la tierra con la vida que el hombre natural vive en la tierra, están cómodos llevando no el oprobio del hombre, sino llevando la aceptación del hombre, sino recibiendo la aprobación de los demás, recibiendo la aprobación de la mayoría de la cristiandad, recibiendo la aprobación de la mayoría del mundo, de la sociedad, y van tranquilos porque el enemigo no tiene nada contra ellos, sino que el enemigo tiene en contra de aquellos que verdaderamente se entregan a Dios con todo su cuerpo, su alma, su mente, con todo su ser espiritual, para que Dios sea formado en ellos, porque han creído verdaderamente a Cristo, porque han creído las promesas de Dios, porque han creído en la vida eterna que Dios promete, han creído a lo que Dios les ha prometido, y han creído a la verdadera existencia del infierno, porque tienen temor de los juicios de Dios y de la ira de Dios. Y aquellos que hacen así, estos son los que sufren la afrenta, estos son los que reciben toda la afrenta del mundo, porque de lo contrario, el mundo lo amaría. Por eso es que el Señor dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes de vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. De modo que cuando el hombre verdaderamente se hace uno con el Señor, cuando el hombre adquiere la mente del Señor, cuando el hombre mira por lo de Dios, será aborrecido por el mundo. Y el mundo no es que no sea cristiano, porque el mundo está tanto dentro como fuera de las iglesias, porque el mundo es todo aquello que no hace la voluntad de Dios. El mundo es todo aquello que tiene una mente terrenal y carnal. El mundo es todo aquello que obra por su propia cuenta y que busca su propia vida y que busca sus propios proyectos. Así que tenga el nombre de Cristo o que no tenga el nombre de Cristo, porque esto no es lo que hace cristiano a nadie, sino los frutos del Espíritu de Dios, sino la mente celestial y la obediencia perfecta al Espíritu Santo en una vida completamente entregada. Así, cuando el hombre no tiene esta mentalidad, cuando el hombre no tiene esta obediencia al Señor, cuando el hombre no tiene esta unidad verdadera con el Señor, no recibe la afrenta del mundo, sino que recibe el agrado del mundo y recibe la aprobación de todos los demás. Pero cuando el hombre tiene esta unidad con el Señor, es necesario que el mundo se enemiste con él, porque esto debe de ocurrir de manera automática, debe de fluir, porque en el mundo espiritual debe de ser así, porque no tienes que ver nada a la luz con las tinieblas, ni nada concordia Cristo con Belial, ni nada tiene que ver el creyente con el incrédulo, ni lo santo con lo profano, sino que hay una división, como la división que Dios hizo en el principio, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz
de las tinieblas. Y también dijo, hay expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión. Entonces separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esta división es necesaria, pero esta división fluye. Porque en el mundo espiritual está así. Porque si Satanás gobierna la tierra, si Satanás tiene el dominio sobre los hombres, porque se le dio, porque el hombre pecó obedeciéndole a él, y así entonces Dios se lo entregó. Eso lo dice claro la Escritura cuando Satanás le dice a Cristo, todo esto te daré y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Cuando le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y así, el mundo fue entregado a él. Y si el mundo fue entregado a él, entonces los hombres son gobernados por él, los hombres son engañados por él. El hombre natural, la mente terrenal, nacida de carne y de sangre, es gobernada por él, es enseñada por él a través de muchos medios, a través de la sociedad, a través de la educación que el hombre le da al hombre, a través de los padres, a través de muchos medios, y con cosas que no parecen malas, sino que con cosas que parecen buenas. Otros con muchas cosas malas, como la mayoría de la sociedad, pero muchos no, muchos con cosas que parecen buenas. Y así, si el mundo es enseñado por él, el que recibe la mente de Cristo se apartará de esta enseñanza, y cuando se aparte de esta enseñanza no será acepto, no será recibido, y recibirá el oprobio, recibirá la afrenta de la humanidad a través de Satanás y de todas las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, que están en todo el mundo, llenando de sus corazones podridos y vacíos y vanos, que llevan al infierno a la gente, a la humanidad. De ellos recibirá la afrenta. Por eso es necesario, mientras está en la tierra, toda esta afrenta. Y por eso es que esto es para un beneficio eterno. Esto es para un beneficio, porque esta será la lucha del bien contra el mal. A través de los frutos del bien se vencerá este mal. A través de la obra de Dios en la vida del hombre se vencerá este mal. Y por eso es que a través de estas aflicciones, el creyente es perfeccionado. El creyente es purificado, el creyente es corregido, el creyente es instruido, y su mente va siendo transformada cada vez más. Y su mente se eleva a un nivel superior de la mente terrenal, de la mente de la mayoría de la sociedad, de la mente de la humanidad, de la mentalidad humanística, de la mentalidad del hombre nacido de carne y de sangre, pero sufriendo su oprobio, sufriendo el vituperio, sufriendo la afrenta desde su juventud por causa de la justicia de Dios que mora en su corazón, y que ha aprendido, no de padre y madre, no de carne y sangre, no de la escuela, sino que ha aprendido del cielo, porque lo que se aprende del cielo tiene enemistad con lo que se aprende de la tierra. Por eso que el Señor no vino a traer paz, dice el Señor, que no vino a traer paz, sino espada, porque vino a poner en disensión al padre contra la madre, al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, a la nuera contra la suegra. Y así entonces el Señor vino a poner en disensión la enseñanza terrenal contra la enseñanza celestial, la enseñanza carnal contra la enseñanza espiritual, la enseñanza del hombre nacido de carne y de sangre contra la enseñanza del hombre nacido del agua y del espíritu. Pero el que es nacido del agua y del espíritu sufrirá el oprobio, porque no será aceptado, porque el hombre natural vive por vista, no vive por fe, y según lo que ven sus ojos, entonces por ello actúa, y según lo que ven sus ojos es entonces su pensamiento y su criterio, y lo que se ve engaña, y lo que no se ve, lo cual es celestial, no es conocido por el hombre, pero es conocido por los espirituales, por los que tienen el conocimiento de lo espiritual. Y cuando esto se manifiesta en el hombre, no es visto como algo bueno por los que miran a través de los ojos, no a través del corazón, no a través de lo espiritual, no a través de la fe, por los que miran a través de los ojos. Y así entonces recibirá el creyente verdadero la afrenta, el oprobio desde su juventud, pero para un beneficio eterno, para un beneficio que es la misma imagen de Dios formada en el hombre, la que se perdió. Ahora, la imagen de Jesucristo, y este será con Dios por la eternidad, porque habiendo sufrido su vituperio, habiendo sufrido el oprobio, habiendo sufrido el desprecio de la humanidad,
el desprecio del hombre por causa de Cristo, supo guardar silencio, supo no quejarse y supo vivir ese oprobio no quejándose, sino teniendo su mirada puesta en el galardón, como dice que Cristo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio por la esperanza puesta delante de él, por el gozo puesto delante de él, porque este gozo puesto delante de él no se veía con los ojos terrenales, no se veía con los ojos físicos, él lo miraba con la fe, con los ojos del corazón, él lo miraba porque lo entendía, lo sabía y menospreció el oprobio. Lo sufrió menospreciándolo. Por eso no se quejó. Por eso no levantó enemistad contra los que lo vituperaban. Por eso no se levantó en contra de ellos, porque sabía que aquello provenía de las tinieblas, sabía que aquello provenía de Satanás y de todos sus demonios, y sabía contra quién estaba luchando. Y esta es la lucha que tiene el creyente, contra los demonios y contra todas las huestes espirituales de la maldad, a través del hombre que es engañado por ellos. Y cuando esto se entiende de verdad, desde todo lo profundo del corazón, entonces se menosprecia el oprobio, se menosprecia el vituperio y se lleva la afrenta desde su juventud, guardando silencio y sentándose solo, no con el hombre, sino sentándose con Dios, descansando. Este sentarse, descansar en la voluntad de Dios, descansar en el conocimiento del corazón de Dios, descansar en las promesas eternas y descansar en la intimidad y en la comunión con Dios, poniendo su boca en el polvo, entendiendo que es como nada y haciendo ver a los hombres que es como nada, que es como polvo, entendiendo que es polvo, porque así es que se lo impone Dios, y así entonces recibe toda la calumnia y recibe toda la afrenta del que le hiere y lleva la imagen de Cristo. Pero en el mundo espiritual este es superior, porque en el mundo espiritual este es el que vence al diablo, a los demonios, este es el que vence a las tinieblas, este es el que vence la mente terrenal, este es el que vence la mente carnal, este es el que vence la mente del hombre nacido de carne y de sangre, y tiene ahora una mentalidad superior, tiene ahora una mentalidad celestial, y este es por encima de todos, porque este está sentado en lugares celestiales con Jesucristo. Así que dice la Escritura, que Él nos ha sentado en lugares celestiales, en lugares altos, pero a todos aquellos que hacen así, a todos aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, sufriendo el vituperio de Cristo, el cual no se busca por la propia voluntad del hombre, sino que solo viene por la guianza del Espíritu de Dios y por la necesidad que hay en el mundo espiritual de que esto sea así. Solo viene, pero entregándose el hombre a la voluntad de Dios para una edificación y para salvación eterna, y para que Dios entonces sea en él y a través de él haciendo su obra en la tierra, para edificación también y salvación de todos aquellos que entiendan a través de la verdadera obra de Dios, y que sean edificados conforme a la voluntad de Dios, y que sean edificados por las palabras de que son las palabras de Dios y la obra que hace Dios a través de los que hacen así. Estos son los que reciben la verdadera edificación conforme a la imagen de que lo formó, y los que reciben el mayor consuelo en el cielo, y la mayor vida, y la mayor felicidad, y la mayor paz en el cielo, y todos los tesoros indecibles que Dios tiene preparado para todos aquellos que lo aman verdaderamente, y las mansiones gloriosas que Dios fue a preparar con todo su amor para todos aquellos que verdaderamente lo aman. Solo estos, porque esto lo impone Dios desde su juventud por la necesidad que hay en el mundo espiritual mientras se habita en la tierra, porque así se tiene puesta su mirada en el cielo, en el galardón, y se tiene puesta su mirada en Cristo y no en el hombre. Gloria a Dios.